Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos y muy buenos días, amigos, en este 10 de mayo, sexto domingo de Pascua, festividad de San Juan de Ávila, patrono del clero secular. Es el tiempo para la actualidad religiosa en la cadena COPE. Hoy es el programa 1983 en el que vamos a contarles lo más destacado de estos últimos días, hoy con Héctor Faerna en el control de sonido. Cada día, Seguros UMAS suma tranquilidad y te ofrece ahora Iglesia Noticia con estos titulares. El Vaticano publicó el miércoles el programa oficial de la visita del Papa León XIV a España. Del 6 al 12 de junio estará en Madrid, Barcelona, Canarias y Tenerife, con un recorrido de 7.000 kilómetros y 22 discursos previstos. A este tema dedicaremos especial atención en el programa de hoy para contarles todos los detalles. El viernes, un año después de su elección papal, León XIV visitó Pompeya y Nápoles. Además, los obispos de Andalucía recuerdan el derecho y deber de votar en las próximas elecciones, superando la polarización y para favorecer la convivencia. La organización Acción Social Empresarial ha celebrado los 75 años. Se ha presentado el informe de la Mesa del Diálogo Interconfesional sobre la atención a los migrantes y en Granada se ha inaugurado la exposición Querigma. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el informativo de este domingo con el programa oficial del viaje del Papa a España del 6 al 12 de junio que el Vaticano publicó a mediodía del miércoles. Un programa del que ya se conocían algunos datos y que un mes antes ya tiene horarios para los actos y ceremonias de cada día. Empezamos por la primera etapa, Madrid, con lo más destacado de la agenda que nos recuerda la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días. Muy buenos días, Faustino. Ahora sí que estamos en la cuenta atrás del esperado viaje. En cuanto el Papa aterrice el sábado 6 en el aeropuerto de Barajas, se trasladará hasta el Palacio Real, donde tendrá lugar la habitual reunión de Estado con los reyes de España y pronunciará su primer discurso ante las autoridades y el cuerpo diplomático. La parte protocolaria e institucional habitual en cada viaje se completará el lunes 8 de junio cuando el Papa reciba al presidente del Gobierno en la Nunciatura. Y entre los actos que faltaban por confirmar oficialmente en Madrid, el sábado 6 por la tarde visitará el Centro Social Cedia, uno de los programas de referencia de Cáritas dedicado a las personas sin hogar. El domingo por la tarde, en el Movistar Arena, se reunirá con el mundo de la cultura, la economía y el deporte. Y el lunes 8 acudirá al Congreso de los Diputados, donde pronunciará un discurso ante el Parlamento español. Ese mismo día, tras reunirse con los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal, almorzará con ellos en la Nunciatura. Y por la tarde realizará un homenaje a la Almudena en la Catedral para posteriormente trasladarse al Estadio Santiago Bernabéu, donde se reunirá con la comunidad de la Diócesis de Madrid. El martes se despedirá de la capital agradeciendo a los voluntarios su trabajo y no descartemos otros actos fuera de agenda habituales en los viajes papales. Pues son ya en Madrid 18.000 los voluntarios y 50.000 los espacios para que pernocten los peregrinos. Sobre esta primera etapa, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha destacado el clima de acogida. La gran alegría que ha suscitado en ambientes muy determinados. Yo vengo a decir que había sed de una visita de este tipo en un momento también especial de nuestra vida político, social y económico, también porque hay sed también de referentes y creo que el Papa puede ser un referente para también darnos un poco luz y darnos norte a muchos que buscamos, ¿no? Y que la Iglesia quiere buscar con ellos. Y también 3 momentos especiales de la visita. Porque la visita, como pueden ver, en Madrid tiene 3 focos, ¿no? Primero, hablar a todos, una gran misa, es un momento, además el Corpus a nuestro estilo, al estilo que se celebra aquí, celebraremos con él el Corpus y habrá un mensaje, habrá un encuentro también con jóvenes donde hablará y será una plataforma para hablar a toda la juventud del mundo, evidentemente. Habrá un encuentro también con el mundo de la cultura, tejiendo lazos, porque no simplemente viene a hablar a la Iglesia hacia adentro, sino quiere lanzar una propuesta misionera hacia el mundo de la cultura, hacia el mundo del deporte, hacia el mundo de la economía. Seguimos el repaso a la agenda prevista con la presencia del Papa en Barcelona el martes y miércoles 9 y 10 de junio y que tiene como acto central la bendición de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia. ¿Con qué más cosas en la agenda, Eva?
En cuanto aterrice en Barcelona, acudirá a compartir una oración en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Y por la tarde tendrá lugar una vigilia de oración en el Estadio Olímpico. El miércoles 10 de junio quedará grabado probablemente como una jornada con las imágenes más icónicas de este viaje, puesto que arrancará con un encuentro con los presos en la cárcel de Brians 1 para después trasladarse hasta la Abadía de Montserrat, donde rezará un rosario y almorzará con los benedictinos. De regreso a Barcelona, se acercará al barrio del Raval, a la parroquia de San Agustín, para reunirse con quienes se dedican a la caridad en la diócesis. Bendecirá una nueva caravana de ayuda a Ucrania de la Fundación Santa Clara y, por supuesto, celebrará misa en la Sagrada Familia. Bendecirá la última torre apenas construida y rezará ante los restos de Gaudí precisamente a los 100 años de su fallecimiento. Pues estos y otros datos presentados en la ciudad condal nos lo recuerda desde COPE Barcelona Yolanda Canales. Unas 47.000 personas seguirán la visita del Papa a su paso por Cataluña, aunque eso sí, la mayoría de ellos se congregarán en el Estadio Olímpico de Montjuïc en la vigilia de oración del 9 de junio. Un acto en el que habrá una primera parte con actuaciones musicales, testimonios y vídeos, y a las 8 llegará el Santo Padre después de hacer un recorrido en coche abierto por el estadio y ya posteriormente iniciará una liturgia de la palabra y una adoración eucarística. No es el acto central de la visita, pero como decía el obispo auxiliar de Barcelona, David Abadías, es el que permitirá que más gente se acerque al Papa. El estadio sería el momento en el que tendremos la ocasión y la oportunidad de poder juntar el mayor grupo de gente, porque nos permite en ese caso entre 37 y 39.000 personas, las cuales algunas de ellas, pues una parte importante, entrarán también por invitación, como representación también de la realidad diocesana y también de la Iglesia que peregrina en Cataluña. El día 10 el Santo Padre tendrá una agenda muy apretada. Empezará en la prisión de Brians 1, posteriormente se trasladará a la Abadía de Montserrat, de ahí volverá a Barcelona, la iglesia de San Agustí, y se preparará para el plato fuerte de la jornada, que será la inauguración de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia. Bendición que se hará desde el exterior de la basílica. Buena parte del recorrido lo hará en coche descubierto. El cardenal arzobispo de Barcelona es Juan José Omella. Desde la diócesis y desde la ciudadanía de Barcelona y Cataluña, yo puedo decir que hay una gran expectativa. El Papa tiene manera de ser, evidentemente, pero su palabra y sus gestos están llegando muchísimo a la gente. Con los mensajes que espera en estas jornadas. Papa, no lo olvidemos, su palabra es profunda. Habla, no mucho, pero son dardos que lanza. Yo digo, es un poco como en la sabiduría de San Agustín, que dice 3 frases y te toca el corazón. Y el Papa tiene ese salero, ¿verdad? Que dice paz desarmada y desarmante, y lo entendemos todos. Las últimas jornadas de la agenda del Papa León XIV en España nos llevan hasta Canarias y Tenerife, Eva. Su primera cita en Las Palmas de Gran Canaria tendrá como destino el puerto de Arguineguín, uno de los epicentros de la crisis migratoria, donde realizará una ofrenda a los migrantes fallecidos. Después se reunirá con obispos, sacerdotes diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral. Por la tarde celebrará una misa en el Estadio de Gran Canaria. La última jornada del Papa en España será el viernes 12 de junio y comenzará en el macrocentro de acogida Las Raíces de Tenerife, donde se reunirá con migrantes y escuchará sus historias. También allí mantendrá un diálogo con organizaciones que han lanzado proyectos de integración dirigidos a migrantes para darles las gracias y animarlos a continuar. Y antes de despedirse de las islas y concluir su viaje a España, celebrará una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, desde donde se encaminará hacia el aeropuerto para la ceremonia de despedida. A las 3 de la tarde, su avión despegará rumbo a Roma. Datos que nos amplía también desde COPE Canarias, Gustavo de Dios. Buenos días. Buenos días. La visita arranca en Gran Canaria con un encuentro en el muelle de Arguineguín, en el sur de la isla, con migrantes y familias y entidades que los acogen tras llegar en un viaje terrible a bordo de cayucos y pateras. De allí a Las Palmas de Gran Canaria, en donde tendrá su primer gran encuentro con los gran canarios. José Masuelos, obispo de Canarias. De Arguineguín va a llegar al Teatro Pérez Galdós y ahí subirá al Papamóvil y desde allí el Papamóvil vendrá hasta la catedral. Es importante porque mucha gente podrán acercarse a esos espacios de la Avenida
avenida y demás para ver al Santo Padre. La jornada concluirá con una misa en el Estadio de Gran Canaria para la que hay más de 36.000 personas inscritas. El viernes, León XIV se traslada a Tenerife. Allí visitará primero el campamento de migrantes de Las Raíces y luego la Plaza del Cristo de la Laguna, donde se encontrará con organizaciones de acogida. La jornada culmina con una Eucaristía en el puerto de Santa Cruz para unas 50.000 personas. Última misa del Papa en España antes de partir hacia Roma a las 3 de la tarde. Eloy Santiago, obispo de la diócesis nivariense. El proceso que se ofrece de acompañamiento, de educación, de formación y de integración en la sociedad e incluso laboral. Será un momento en el que habrán varios testimonios. La Iglesia Canaria ha movilizado 1.500 voluntarios en Tenerife y 1.200 en Gran Canaria. Las instituciones van a aportar 1,5 millones de euros, parte de los cuales se van a destinar a un centro de día para personas sin hogar gestionado por Cáritas. El obispo de Canarias, José Mazuelos, espera mensajes del Papa en clave de evangelización. Hay una realidad en Canarias que es la secularización fuerte, tanta gente que abandonaron la Iglesia, toda esta secularización, pero hay tanta gente con una demanda y una sed que tienen de poder encontrarse con el Evangelio y del encuentro con el Señor. Viene el Papa a fortalecernos, a darnos ánimo y a seguir luchando, a no tirar nunca la toalla, sino todo lo contrario, a enamorar a la gente con el anuncio del Evangelio. Los obispos invitan especialmente a los católicos a alzar la mirada a un mes de la visita de León XIV a España, porque sus palabras, sus gestos están llegando a la gente, y esperanzas por su parte del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ante la polarización en España y en el mundo. Pero que en este momento en el que en unos y otros lugares del mundo se habla de una cierta crisis de la democracia liberal, de la democracia representativa, pues la presencia de alguien que trae una palabra que viene de fuera, digamos, con referencia ética y espiritual, en sí mismo eso me parece valioso. Y de su esperada intervención ante el Congreso y el Senado. Estamos también en la expectativa de una posible nueva encíclica del Papa y sin duda que las referencias de esa encíclica, en la que parece que va a subrayar la centralidad de la persona con rostro y de la persona como humanidad, ¿no? Pues sin duda que también puede ayudar, como no, también las cuestiones de la paz, de la dignidad humana, del bien común, del diálogo, del encuentro, pero eso el Papa y sus asesores verán cómo preparan los discursos. Pues completamos estas informaciones sobre la próxima visita del Papa con el comentario desde Roma de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio. Faustino, buenos días. A un mes exacto del inicio del viaje de León XIV a España, la Santa Sede ha desvelado el programa oficial. Quedan confirmadas las etapas principales, pero merece la pena destacar 3 novedades no previstas inicialmente. La primera es su visita al centro penitenciario de Brians, situado en el municipio barcelonés de San Esteban Sas Rovires. Será la segunda cárcel que visite Prevost después de la realizada en la ciudad de Bata, en Guinea Ecuatorial. La segunda es el encuentro privado con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica, que después de la visita de cortesía a los Reyes supone algo menos usual respecto a otros viajes pontificios de similares características como los recientes a Bélgica y Luxemburgo. Por fin se confirma la presencia del Papa en el puerto canario de Arguineguín, escenario muy representativo de la llegada masiva de migrantes al archipiélago. Se han descartado otros destinos de los que se había hablado antes, como la Universidad Agustina del Escorial o la tumba de San Juan de la Cruz en Segovia. Aunque no figuren en la agenda pública, caben otros encuentros o visitas. Se considera, por ejemplo, posible que León XIV, como ya hicieron Benedicto XVI y Francisco, reciba privadamente a un grupo de víctimas de los abusos sexuales o alguna personalidad de relieve en la vida española. Serán 6 días bastante agotadores. El Papa se subirá al avión en 5 ocasiones y tomará la palabra en más de 20 actos y ceremonias entre saludos, homilías y discursos. Puestos a destacar uno, lo haré, con el que impartirá el 8 de junio ante los miembros del Parlamento español reunidos en el Palacio madrileño de las Cortes. Se trata de una auténtica primicia. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Más cosas de la actualidad en España. En Córdoba se ha celebrado una nueva asamblea ordinaria de los obispos del sur que ha hecho una llamada al voto responsable ante las elecciones andaluzas desde los principios de la doctrina social de la Iglesia. Piden a los políticos honestidad, diálogo y cooperación y no instrumentalizar la vida religiosa con fines partidistas. La delegada de Medios de Comunicación de la Diócesis de Córdoba es Natividad Gavira. Buenos días. Buenos días. Los obispos de Andalucía apelan al voto responsable ante las elecciones regionales del 17 de mayo y piden que se ejercite ese derecho democrático atendiendo a la doctrina social de la Iglesia. En este encuentro, los obispos han invitado a rezar por los frutos del viaje apostólico del Papa León XIV, que visitará las diócesis de Canarias y San Cristóbal de la Laguna, ambas pertenecientes a la provincia eclesiástica de Sevilla. En otro orden de cosas, representantes de Acción Católica General han informado a la Asamblea del encuentro de laicos de parroquia que tendrá lugar en julio en Málaga, compartiendo caminos y acompañando esperanzas, como reza su eslogan. Los obispos han tenido conocimiento de los avances en el convenio de enseñanza religiosa escolar que se negocia entre Junta de Andalucía y Obispos del Sur, mostrando su satisfacción y deseo de su pronta firma. Asimismo, Monseñor Francisco Jesús Orozco, como responsable para los medios de comunicación en la Asamblea, ha informado de la próxima renovación del convenio firmado con la Televisión Pública Andaluza al cumplirse los 4 años del actual acuerdo. Durante la asamblea celebrada en Córdoba, los obispos del sur han abordado la situación de monasterios de vida contemplativa en las diócesis de andaluzas, poniendo de manifiesto el reto de la sostenibilidad y el relevo vocacional, poniendo en el centro la oración del pueblo por nuevas vocaciones y animando a la participación de todos para que con generosidad seamos capaces de mantener las comunidades menguadas. Empresarios, directivos, emprendedores y universitarios cristianos de más de 20 países han reflexionado sobre ética, sostenibilidad y bien común en los negocios, en cómo aplicar la doctrina social de la Iglesia en la gestión empresarial cuando se cumplen 75 años de la organización Acción Social Empresarial. Su presidente es Juan Antonio Perteguer. Hay un principio en la doctrina social de la Iglesia que habla del principio de participación, por el cual debemos dar a los trabajadores, a los empleados, debemos dar la oportunidad de poder participar también en la vida propia de la empresa. Y el principio de subsidiariedad, que hay que dejar a cada uno, dentro de su capacidad, el que arrime el hombro a favor de la empresa. Pues en la práctica que tenemos que aplicar en el día a día de las empresas, de la dirección, tanto públicas como privadas, los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia al servicio del bien común. Y uno de ellos es recordar el primero y principal, la dignidad de la persona humana. Todos hemos hecho hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso debe estar contemplado desde el origen de la empresa, desde todos los puntos de vista, ¿no? La Mesa de Diálogo Interconfesional de España, de la que forman parte las principales iglesias cristianas presentes en nuestro país, ha presentado un informe conjunto sobre la labor que realizan con sus recursos y voluntariado en la atención y acogida para mejorar la vida de miles de migrantes cada día. Carolina Bueno es presidenta de la Mesa y secretaria ejecutiva de FEREDE. En primer lugar, enfatizar y poner en valor la labor de las iglesias y de las comunidades cristianas en la integración y en el arraigo de las personas migrantes en nuestro país. En segundo lugar, apostar por la presencia de mediadores interculturales e insertar programas de mediación que faciliten la integración de las personas migrantes en la sociedad. En tercer lugar, fortalecer el acceso a la vivienda de alquiler asequible para favorecer la inclusión residencial de las personas migrantes. En cuarto lugar, proponemos desarrollar formaciones sobre primeros auxilios psicológicos que pueden ayudar a las personas migrantes en momentos de crisis. Y por último, y quinto lugar, implementar mecanismos que permitan compartir ofertas laborales confiables y dignas para las personas migrantes demandantes de empleo. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, recordó que la prioridad es la dignidad humana y que las soluciones demandan un consenso general. Que hay que regular los flujos migratorios, que hay que integrar a los que van o vienen. Y en ese sentido yo creo que es bueno una escucha mutua. Este asunto de las migraciones es un asunto mayor. Es necesario escuchar a todos, y todos es todos, desde un lado del arco y el otro lado del arco parlamentario. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El Papa León nos ha dicho: la paz comienza con cada uno de nosotros, con la forma en que miramos a los demás. Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharle en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es. Alzad la mirada.
Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Pues volvemos a esta hora en Iglesia Noticia al Vaticano. El viernes se cumplió un año de la elección de León XIV tras el fallecimiento del Papa Francisco y un breve cónclave. Un año después, el Papa ha pasado la jornada de este aniversario con una visita a Pompeya y Nápoles. Nos vamos de nuevo a Roma, Eva Fernández. Que en su primer aniversario el Papa decidiera trasladarse a Pompeya no fue casual, sino que se convirtió en una peregrinación de agradecimiento porque el día de su elección coincidió con la fiesta de esta devoción tan arraigada en el sur de Italia, tal como él mismo recordó durante la homilía en el santuario. Hace exactamente un año, cuando me fue confiado el ministerio de sucesor de Pedro, coincidió con el Día de la Virgen del Santo Rosario de Pompeya. Por eso he venido aquí para poner mi servicio bajo la protección de la Santísima Virgen. Habiendo elegido el nombre de León, sigo los pasos de León XIII, quien desarrolló un amplio magisterio sobre el Santo Rosario. Fue una jornada repleta de grandes mensajes en la que denunció las guerras que aún se libran en tantas regiones del mundo y recordó que la paz está amenazada por una economía que prefiere el comercio de armas al respeto por la vida humana. Que el Dios de la paz derrame una abundante misericordia que toque los corazones, calme el resentimiento y el odio fratricida e ilumine a quienes tienen responsabilidades especiales en el gobierno. Hermanos, ningún poder terrenal salvará al mundo sino solo el poder divino del amor que Jesús, el Señor, nos ha revelado. Creamos en Él, esperemos en Él, sigámoslo. Por la tarde, a su paso por Nápoles, se reunió en la catedral con el clero, los religiosos seminaristas y les pidió caminar juntos creando una sinfonía de carismas y ministerios tan necesarios para una ciudad marcada por la desigualdad, el desempleo juvenil y el abandono escolar. En la inmensa plaza del Plebiscito, ante unas 50.000 personas, subrayó que en Nápoles fluye un anhelo de vida, justicia y bondad que no puede ser vencido por el mal, el desaliento o la resignación, y aseguró que la presencia del Estado son más necesarios que nunca para brindar seguridad y confianza a los ciudadanos y eliminar el espacio para el crimen organizado. Y el Papa recibió el jueves en audiencia al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en una semana con nuevas críticas del presidente Trump, a las que León XIV respondió que si alguien quiere criticarle tendrá que hacerlo con la verdad. Además, la Secretaría General del Sínodo ha publicado sendos informes con nuevas orientaciones sobre la elección de obispos y cómo abordar cuestiones doctrinales, pastorales y éticas en la Iglesia. Tras los dos encuentros que el secretario de Estado estadounidense mantuvo en el Vaticano, primero a solas con el Papa León XIV y después con el cardenal Pietro Parolin, el Vaticano publicó un comunicado en el que subrayaba la cordialidad de las conversaciones. Había cierta curiosidad por conocer el parecer de la Santa Sede tras esta reunión, durante la que sin duda habrán salido a relucir las repetidas críticas de Trump al Papa, en las que aseguraba que León XIV estaría de acuerdo con que Irán tenga armas nucleares. Tal como has recordado, esta misma semana el propio pontífice atajaba estas críticas sin mencionar al presidente, asegurando que si alguien quiere criticarle por anunciar el Evangelio, lo tendría que hacer con la verdad por delante, porque la Iglesia lleva años pronunciándose en contra de todas las armas nucleares. En este comunicado tan solo se señala que se intercambiaron puntos de vista sobre las guerras en curso, las tensiones políticas y las difíciles situaciones humanitarias, así como la necesidad de trabajar incansablemente por la paz. Y esta semana también ha concluido en Roma el curso de actualización sacerdotal organizado por el Pontificio Colegio Español de San José, que desde hace 36 años lleva realizando esta experiencia de formación permanente. Dirigida a sacerdotes diocesanos con al menos 25 años de trabajo pastoral, ha sido una ocasión de regresar al día a día con la mirada más lúcida, serena y fecunda, tal como relata uno de los participantes. Nosotros también los presbíteros nos actualizamos, nos renovamos y bien situados para afrontar la nueva etapa de la Iglesia que ahora se nos pone delante, además con la inminente visita del Santo Padre a España, que nos va también eso a dar un frescor, ¿no?, a la Iglesia de España, al caminar sinodal y a la forma de ver un poquito la realidad
de la Iglesia, de la sociedad y del mundo. Y efectivamente, esta semana la Secretaría General del Sínodo ha publicado 2 informes en los que se propone más participación de las iglesias locales en los nombramientos episcopales y un nuevo enfoque de discernimiento basado en la escucha, el diálogo y lo que denominan cuestiones emergentes en lugar de temas controvertidos. Según estos documentos, la elección de un obispo debe implicar no solo a la Santa Sede y a los nuncios apostólicos, sino también a las diócesis, a los consejos presbiterales y a otros organismos locales que podrán expresar su opinión sobre las necesidades pastorales y sobre posibles candidatos. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad. Querigma, el arte de evangelizar, es el título de la exposición que ha abierto sus puertas en la Catedral de Granada, conmemorativa del primer centenario de la Real Federación y el 5º centenario de la Catedral. COPE Granada, Jorge de la Chica. Querigma, el arte de evangelizar, es el título de la exposición que desde hoy hasta el próximo 28 de noviembre se puede visitar en la Catedral de Granada y que conmemora el 5º centenario de la colocación de su primera piedra y el primer centenario de la Federación de Cofradías. Cuenta la historia de las Hermandades Pasionistas de Granada con sus más de 5 siglos de vida. Está dividida en 8 salas en las que se pueden ver las primeras imágenes que se procesionaron hace ya bastante tiempo o las recientemente encargadas por estas corporaciones, así como elementos artísticos de especial relevancia como coronas, relieves, miniatura o mantos. Una de las salas está dedicada a la familia de escultores de los Mora, con la presencia del Cristo de la Misericordia, el conocido como el del Silencio, en una cámara negra que realza su valor artístico. Durante la inauguración celebrada en la jornada de ayer, el arzobispo de Granada, Monseñor Gil Tamayo, se refirió también a los principios del cristianismo en Granada. Hay que irnos al comienzo del cristianismo, hay que irnos a Ilíberi, hay que irnos a Gregorio de Ilíberis, de Granada, hay que irnos al concilio de Elvira, hay que irnos, llevamos mucho tiempo aquí y lo que nos queda. Querigma, el arte de evangelizar, está organizada por la empresa Óptima Cultura, con la colaboración del Arzobispado, el Cabildo de la Catedral, la Federación de Cofradías, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía. Y desde hace unos días ha comenzado el montaje de la exposición Primada, que conmemorará el 8º centenario de la Catedral de Toledo. COPE Toledo, José Luis Hornillos. La muestra más ambiciosa del 8º centenario de la Catedral de Toledo se llama Primada. Las entradas ya están a la venta y se esperan más de 500.000 de visitas y se va a inaugurar el 25 de mayo. Son 330 obras de gran valor histórico y artístico. Velázquez, El Greco, Zurbarán, Luca y Giordano, y espacios únicos y exclusivos que no forman parte del recorrido habitual por la catedral, como la Biblia de San Luis, el Balcón de la Reina, las vidrieras traseras o el Ochavo, una sala llena de relicarios. La muestra cuenta con el apoyo del Gobierno regional. Su consejero de Cultura es Amador Pastor. Es un proyecto muy cuidado, muy mimado, porque queríamos integrar el contenido de la exposición sobre el continente que es la propia Catedral de Toledo. Son 3 años de trabajo constante. El deán de la catedral, Juan Pedro Sánchez Gamero, cree que es un deber mostrar el patrimonio que tiene el templo. Teníamos que darlo a conocer para que todos fuésemos conscientes de esta grandeza que tenemos en Toledo. La exposición cuesta solo 12 euros y estará abierta hasta octubre. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1983. Volveremos dentro de 7 días. Feliz semana. El saludo de Faustino Catalina. El crucero Ondius ya está en el puerto de Granadilla, en Tenerife, ya ha fondeado y estamos a la espera de que los integrantes del barco sean rescatados en diferentes embarcaciones. A esta hora los equipos sanitarios